En Radio Intereconomía, Una mirada al mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una mirada al mundo con Teresa Calvo. Muy buenas noches. Comenzamos Una mirada al mundo. Ya lo saben, trayéndoles, como siempre, temas de actualidad. Hoy, en la dirección técnica, nos acompaña Almudena Ruiz. En los micrófonos, como siempre, Teresa Calvo. Les traemos 3 espacios en Una mirada al mundo. Hoy, en Encuentros para el Debate, les hablaremos sobre las inundaciones en Mocoa, Colombia. En Noticias de Última Hora, les hablaremos de 2 noticias destacadas de la semana. Y en No te quedes en casa, vamos a hablar de Shiatsu. Intentando que pasen un rato interesante con nosotros y, por supuesto, que también se informen. Sin más dilación, comenzamos Encuentros para el Debate. Una mirada al mundo. Encuentros para el Debate. Una mirada al mundo, Encuentros para el Debate, un tema de actualidad de la semana. Les estamos hablando justamente de las inundaciones en Mocoa, en Colombia. Y les damos datos de última hora. Personas fallecidas, 293. Personas heridas, 332. Familias afectadas, unas 300. Damnificados, 1.518. Y la población general afectada, unos 45.000. Les hablamos que han sido 17 los barrios afectados. Entre ellos los más afectados: San Fernando, San Miguel, Independencia, Chaparros, San Agustín, Naranjito, Pablo VI, Avenida 17 de Julio, Miraflores y Progreso. Para hablar de esta tragedia, de estas inundaciones en Mocoa, en Colombia, pues están con nosotros César Urueña. Él es director de Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, tristemente con este desastre. Muy bien, le digo lo mismo, encantada de poder contar con su participación en este momento. Sabemos que está haciendo un esfuerzo, pero su participación es fundamental, le agradecemos. También nos acompaña Lorena Cobos, ella es responsable de emergencias de UNICEF Comité Español. Muy buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches. Del mismo modo está con nosotros Yolanda Villavicencio Mapi, ella es presidenta de AESCO, América, España, Solidaridad y Cooperación. También es especialista en economía y, por supuesto, en esta cooperación internacional. Estamos hablando de una diputada en la 8ª legislatura de la Asamblea de Madrid y es la primera mujer de origen no español que ocupa un cargo público en un parlamento regional. Muy buenas noches, Yolanda. Gracias, Teresa. Buenas noches. Y finalmente nos acompaña Andrés Díez Herrero. Él es científico titular en el Instituto Geológico y Minero de España. También es doctor en Ciencias Geológicas y trabaja en el área de riesgos geológicos. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches, Teresa. Muy bien. A mí me gustaría comenzar
dibujando un mapa, haciendo un dibujo de esa zona. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a esa zona de Colombia, vamos a hacer un dibujo. ¿Dónde está ubicada exactamente? ¿Qué tipo de población? ¿A qué se dedican ellos? Cuéntanos, Yolanda. ¿Cómo es el clima allí? Todas esas características tan importantes que creo que son fundamentales pues para dibujar y comenzar a hablar de lo que ha ocurrido ahí. Sí, el departamento del Putumayo pues es una división política, pero en realidad pertenece a la Amazonía, una zona que nunca debió ser poblada, igual que el departamento aledaño que es el Caquetá, porque digamos constituyen pues una reserva de biodiversidad y las condiciones climáticas y de el desarrollo que han tenido pues trae una serie de dificultades para la vida y el buen vivir que todos deseamos allí. Es una zona que tiene pues comunicaciones muy difíciles, vías terciarias que no están pavimentadas y donde pues también hay una gran brecha entre el ámbito rural y el ámbito de la ciudad. Y bueno, pues hay una enormes proporciones de tierras rurales que están muy poco aprovechadas, ¿no? Pero esa dificultad que tiene con los centros y el acceso pues a medios, y son zonas que tampoco cuentan con unos grandes presupuestos para el desarrollo que se proponen, ya han adolecido pues de un cierto abandono por la situación de conflicto que ha vivido el país y particularmente esas zonas, pues ahora se plantea de otra manera. Desafortunadamente, en un momento en el que se quiere poner énfasis en el desarrollo rural integrado, ha ocurrido esta catástrofe que todavía pues no se sabe muy bien las consecuencias a nivel geológico, aunque sí están los datos de el número de familias tan afectadas y lo que pues puede suponer perder la vivienda y perderlo todo, ¿no? Una vivienda pobre, pero al fin y al cabo una vivienda, y pues son zonas que también han adolecido de planes de digamos de prevención de todos estos fenómenos naturales que pues son recurrentes en la zona por las intensas lluvias y más en un momento de cambio climático en el que pues faltan programas de prevención para adaptarse a ellos y mucha política pública para lograr pues evitar, ¿no?, estos problemas y estas consecuencias tan desastrosas. Muy bien. César Urueña, nos encantaría que nos hiciera un análisis de lo que está ocurriendo en tiempo real ahí en Colombia. ¿Hola? Bueno, sí. Sí. Bueno, unirme un poco a las palabras de quien nos acompaña anteriormente para decir también que desafortunadamente esta es una zona que ha tenido una deforestación muy grande y eso también obviamente se une a estas dificultades, el tema también de la ganadería, el manejo, como se indicaba ahí, de toda la parte ambiental es muy delicada y ahí estamos viviendo las consecuencias. Bueno, dos escenarios. Uno, Mocoa, donde en este momento continúan las labores de ayuda humanitaria encaminadas a apoyar a las personas, a las familias que lo perdieron todo y quienes perdieron también a sus seres queridos. Decir que las cifras han subido a 306 fallecidos. Colombianos han fallecido. Seguimos conservando la cifra de 332 heridos. Han aparecido algunos heridos menores, que son esas personas que tienen rasguños, tienen algunas pequeñas heridas y que se encontraban buscando sus familiares, protegiendo sus bienes. Esa es una parte de este desastre que va apareciendo allí. Se habla de 9 albergues que en este momento reúnen 3.417 personas que requieren de alojamiento porque han perdido sus viviendas, porque perdieron todos sus enseres.
En un desastre de esto hay etapas. La primera etapa es la de búsqueda y recuperación de personas que han quedado vivas y requerían de su rescate, labor que permitió muy fuertemente recuperar 142 personas por todos los organismos de socorro que están en la zona. Esa etapa ya se terminó. Ya no hay, digamos que acciones en búsqueda y rescate. Ya ahora lo que hay es un proceso de barrido de toda la zona para saber si queda algún punto donde posiblemente pueda haber una persona atrapada, que cada vez pues es más difícil, a pesar que tenemos un número de personas desaparecidas o que no han tenido comunicación con sus familias un poco grande. Se trabaja simultáneamente en los alojamientos temporales para adecuar servicios básicos, proveer de alimentación, ropa, atención médica a las personas que lo perdieron todo y que, como decíamos, están en estos 9 alojamientos. Se trabaja en apoyo psicosocial para acompañar el momento que están viviendo estas familias. Estamos en un momento muy difícil también, que es las honras fúnebres que se llevan a cabo para las personas que han sido ya entregadas a sus familias. Se continúa en el proceso de identificación de personas que fallecieron. Se trabaja simultáneamente también en otra parte, que es ya todo el país que se ha volcado solidariamente a acompañar a esta comunidad. Están entregando ayudas de carácter alimentario, no alimentario, y también se hacen colectas de dinero que permitirán acompañar el proceso de reconstrucción de esta zona. Una labor muy importante la que está haciendo Cruz Roja Colombiana también ahí, ¿verdad? Llevan desde el principio, desde el inicio de toda esta tragedia. Hemos puesto todo nuestro personal en el país a disposición de esta zona. Tenemos 120 voluntarios especializados en las diferentes áreas, entre médicos, enfermeras, psicólogos, equipo de búsqueda y rescate, personal administrativo, expertos en albergues. No hemos parado de dar toda nuestra mejor capacidad, entendida la dimensión de este desastre. Bien. Están colaborando no solamente distintos departamentos de Colombia, sino también donación externa, es decir, de otros países. ¿Se está volcando todo el mundo? Sí, realmente las primeras horas del desastre se consideró que había capacidad de poder atender toda esta situación sin recurrir a ayuda nacional ni internacional. En las primeras horas. Con el paso de las horas y comenzando a ver la dimensión de esta situación, obviamente no hay ninguna organización que tenga capacidad de decir que tiene cubierto el tema. Por eso el presidente de la República ha encabezado el trabajo de coordinación y de movimiento de todos los organismos de socorro, todo el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, para garantizar en el menor tiempo posible las primeras ayudas que requieren estos colombianos. Hay que decir que este es un desastre no de un día, ni de 2, ni de una semana, ni de un mes. Seguramente serán muchos años que se requerirán para volver a la normalidad. 17 barrios prácticamente quedaron arrasados por la unión de 3 ríos que, para que todos lo entiendan, en 2 horas llovió lo que normalmente llueve en un mes en esta zona. Tremenda la situación que están viviendo ahí, y lo que él dice, son muchísimos los años que llevará esta reconstrucción. Que hay acerca, también tenemos aquí a UNICEF España, que por supuesto UNICEF Colombia está realizando una labor importante. Y cuéntanos, ¿cuántos niños? ¿Qué está ocurriendo?
¿Están siendo atendidos? ¿Qué está ocurriendo allí? Pues yo no puedo más que unirme a todo lo que estamos diciendo, porque la situación de los niños es la que se está viviendo en realidad en el país, añadiendo que los niños siempre son los más afectados, no solo los niños, pero son uno de los grupos más afectados por estos desastres y que van a vivir las consecuencias no ahora, sino dentro de muchos años. Cuando hablamos de que han subido los muertos a unos 306, unos 90 de estos son niños. Pero el principal riesgo, el único riesgo no es morir. El riesgo es que no hay acceso a agua potable. Se han destrozado muchos sistemas de agua y esto hace que en un momento en el que hay inundaciones, hay aguas estancadas, no hay agua potable, se pueden dar muchas enfermedades que pueden ser mortales para los niños en un contexto como el colombiano. Nos preocupa, por ejemplo, la diarrea. Si les damos agua potable de una manera adecuada, podemos reducir los episodios de diarrea entre un 50 y un 60%. Y la diarrea en este contexto podría suponer la muerte del niño, ¿no? Porque supone que no tiene atención médica y que puede morir. Nos preocupa también su protección. Hay riesgo de que los niños, después del desastre, se hayan separado de las familias y esto les expone a todo tipo de violencia, abusos y malos tratos, y por eso hay que prevenir la separación y buscar a los niños y reunificarles con su familia. Y ha hablado antes nuestro compañero de la Cruz Roja del apoyo psicosocial. Es fundamental que estos niños puedan recuperarse de la experiencia que han vivido, porque si emocionalmente no se recuperan de esto, podría afectarles de por vida. Y por último, decir que hay 12.000 niños, más de 12.000 niños que están ahora mismo fuera de la escuela por este desastre. Hay escuelas que han sido destruidas, otras se han cerrado por el desastre y otras están siendo ocupadas por aquellas personas que a su vez también son víctimas del desastre porque han perdido sus hogares. Entonces es fundamental atender a esas personas para que tengan un lugar donde estar, porque la escuela no es solo educación, la escuela también salva vidas. En la escuela les podemos dar comida, en la escuela pueden recuperar una sensación de normalidad y podemos evitar otros riesgos. Y nosotros para eso lo que queremos hacer es reubicar a los niños de las escuelas destruidas, ver cómo se pueden reubicar en otras escuelas. Por supuesto, esto no lo hacemos solos, lo hacemos con todas las organizaciones que están trabajando en educación allí. Queremos también establecer espacios temporales hasta que se pueda volver a la escuela y distribuir materiales educativos para que puedan realmente continuar la educación. Estas son las tres áreas principales que ahora mismo tenemos encomendadas dentro del plan de respuesta a la emergencia, pero pensamos, como ya hemos dicho, que a medida que se vaya avanzando en el acceso y en el análisis, todo esto los datos pueden subir, empeorar y que todo este plan pueda cambiar. Uh-huh. Andrés Díez también nos acompaña. ¿Por qué ocurren estas tragedias, Andrés? Bueno, pues ocurren por lo que todo el mundo se puede imaginar. Si bien en estos momentos, una vez que ha ocurrido, es muy fácil hacer demagogia y pensar que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, lo cierto es que esto es la crónica de un desastre anunciado. Eso es lo y que digo anunciado porque ya se ha publicado que en el año 89 había un informe del antiguo Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, el que se conocía como el IMAT, que ya advertía de lo que podía pasar si el río Mulato se desbordaba como ha ocurrido. Y si este informe no fuera suficiente, en el año 2012 se publicó otro informe por un deslave que se produjo en la quebrada de La Taruca y también muy cerca de Mocoa, que estimaba que el tiempo de reacción ante un evento de este tipo no era suficiente como para desalojar o evacuar a la población, porque tan solo se dispondría de unos 20 minutos. Con lo cual ya estaba anunciado lo que podía pasar y que además podría tener consecuencias nefastas, y el diagnóstico era correcto. Lo que yo creo que no era correcto eran las soluciones
o las propuestas de medidas de mitigación que en esos informes y esos estudios se proponían. En esos estudios se proponía únicamente medidas de tipo estructural, la construcción de un dique de más de 2 kilómetros de largo, dragar el río, reforestar las cabeceras, medidas que yo creo que por sí solas no hubieran solucionado nada más que situaciones transicionales. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para solucionar? Se necesitaría que esos 22 millones de pesos que se presupuestaron en su momento para estas medidas estructurales se hubieran dedicado a hacer una ordenación urbanística adecuada. Con esos 82 millones de pesos del año 89 se podrían haber realojado y replanteado la reconstrucción de esos barrios alejados de la zona de peligro. Y ya sé que esto es fácil decirlo ahora a posteriori, pero en un simple análisis costo-beneficio de lo que nos podríamos ahorrar a largo plazo frente al coste de las medidas, el realojo, incluso el replantearse que algunos de esos barrios deberían ser trasladados varios centenares de metros respecto a donde fueron planificados, era mucho más eficiente en un análisis costo-beneficio que las medidas que se adoptaron en su momento. Bien. De hecho, pues esto se lleva a la justicia, es decir, hay unas reclamaciones por parte, ante tantas muertes, ante tanto destrozo, pues ahora se está reclamando, ¿no? Se está reclamando, la Fiscalía está reclamando a las autoridades competentes, ¿por qué no han actuado para evitar estos desastres? ¿No es así? Sí, bueno, en Colombia existen los planes de ordenamiento territorial que precisamente pretenden hacer una edificación y un uso del suelo que tenga en cuenta todas estas fallas que puedan haber estructurales y para no construir ahí o para proteger humedales o distintos otros ambientes que son necesarios de conservar. Sin embargo, pues no hay la debida planificación porque a veces estos terrenos puedan ser interesantes para construir o porque las necesidades de la gente al no tener vivienda pues produce esa ocupación que se llama allí invasión y luego pues no se realoja, sino que se intenta normalizar esos barrios informales y la gente pues va echando y construyendo en lo que se llama la autoconstrucción poco a poco su vivienda, pero en un espacio que no es adecuado, ¿no? Y sí, muy desafortunado de que muchas de estas tragedias pues están ya científicamente por estos organismos de observación previstas y no se actúa oportunamente porque se priorizan estos intereses económicos que existen muchas veces a la hora de la construcción, ¿no? Uh-huh. Yo les animo a que no estén siempre esperando a que yo les haga preguntas en caso de que quieran intervenir y se sientan libres al respecto. Pero Andrés, ¿qué se puede hacer? ¿De qué tipo de suelo estamos hablando? ¿De qué tipo de clima? ¿Y de qué condiciones? ¿En qué condiciones vivían estas personas y a qué se dedicaban un poco? Bueno, Cuéntanos. yo no he estudiado en particular este caso, pero por lo que me he podido informar y documentar, el río Mulato y sus dos afluentes, que son los que han provocado el desastre principalmente, son una tipología de ríos que en geología y en geomorfología se llaman ríos entrelazados, que es que tienen varios hilos de corriente que circulan entre ellos entre barras de gravas y bloques. Estos ríos tienen la particularidad de que cuando tienen eventos de riadas suelen venir acompañados con una elevada carga sólida. Si se han fijado en las imágenes, en los vídeos y en las fotografías, llama la atención la cantidad de bloques de grava y sobre todo de restos vegetales, de troncos, de aparatos radiculares de árboles que se entremezclan con las edificaciones y que agravan notablemente el problema. De tal manera que el típico estudio que se hace de zonación para distintos periodos de retorno de las zonas inundables, que muchas veces se hace con programas informáticos que suponen que el agua que va a circular por allí es agua limpia, agua destilada, no tiene ninguna validez en esta tipología de ríos como es el río Mulato y sus afluentes.
porque esa carga sólida agrava el problema de diferentes maneras. En primer lugar, porque se crean represas y obstáculos a la corriente. En segundo lugar, porque la propia carga que lleva el agua aumenta la densidad y la viscosidad del flujo y hace que sea capaz de movilizar cargas más pesadas en un efecto de retroalimentación. Y en tercer y último lugar, porque cuando se produce el desbordamiento anega todas las plantas bajas de los edificios, impidiendo el desalojo de los mismos. Por lo tanto, la tipología de las corrientes fluviales y su dinámica no ayuda mucho a que las medidas de mitigación sean las medidas que se pueden adoptar en un río de aguas limpias como el que hay en algunas zonas de aquí de Europa. Y esto me lleva a una propuesta de cara a estas primeras medidas que se están adoptando, como bien decía el representante de la Cruz Roja, una vez ya hechos los rescates y con la atención psicológica a los afectados. Y es que no se adopten medidas de urgencia que lleven a perpetuar el problema. Tenemos siempre la tentación de, ha ocurrido el evento, vamos a construir un dique rápidamente que aísle las edificaciones por si acaso se produce otra crecida. Con eso lo que estamos haciendo, que esa medida de urgencia que se aprovecha de los fondos que llegan en primera instancia, perpetúa en el tiempo el problema. Que esas medidas de urgencia que se hagan pensando a medio o largo plazo. Eso es fundamental. Bien, nos volvemos a Colombia. César, me gustaría saber cómo son las noches ahí, en Putumayo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay violencia? ¿Se saquean las casas? Bueno, digamos que los primeros días, desafortunadamente, así como hay colombianos ayudando, colombianos solidarios, también desafortunadamente aquellos colombianos que no pierden, que no tienen la conciencia de lo que es una situación de estas. Sí se había presentado algunos robos a las viviendas que quedaron medio levantadas, a los pocos bienes que le quedaron a quienes lo habían perdido todo. Las autoridades de policía han tomado las medidas necesarias para hacer cordones de seguridad y permitir pues que se pueda proteger los últimos bienes que están ahí. Las noches son difíciles en todo sentido, desde el punto de vista psicológico. Hay una enorme sensación de inseguridad por lo que ha sucedido. Para los niños no es fácil tomar la noche. La gente vive, por supuesto, muy preocupada de pensar que se pueda repetir una situación de estas, que es posible, como lo indicaba nuestro ilustre profesor que nos acompaña. La situación aún es vigente. Estamos en una temporada de lluvias normal en el país que van de marzo a junio de cada año. Aquí coloquialmente hablan de abril lluvias 1000. Sí, cierto. Y es que todavía tenemos días difíciles. Se habla de la urgencia precisamente de establecer un sistema de alerta temprana que pueda informar en cualquier momento en que las lluvias nuevamente caigan, para tomar medidas de evacuación en varias zonas y sobre todo con los equipos humanitarios que están en la zona trabajando. Las noches se pasan también trabajando. Los equipos de socorro como la Cruz Roja, como la Defensa Civil, como la policía, están todos encargados de funciones específicas en los alojamientos temporales, acompañando el tema de restablecer todos los servicios. Tenemos 3 plantas de agua en un convenio que tenemos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que en este momento ya proveen 250.000 litros de agua diarios, que están siendo transportados en 28
carrotanques que ha dispuesto el gobierno para suministrar agua segura a las diferentes comunidades afectadas. En un portal que tenemos de una campaña con una gran empresa, se llama Litros que Ayudan, ya los colombianos han depositado 300.000 litros de agua virtualmente, lo que nos permite dosificar el envío. Aquí hay que decir que un desastre puede traer otros desastres. El enviar botellas plásticas, bolsas plásticas a la zona deja otro problema de contaminación. Por eso estamos trabajando precisamente para que podamos hacer un programa de reciclaje y no dejemos un problema adicional. Pero el tema de agua paulatinamente está ya siendo atendido. Se han colocado varias plantas eléctricas porque el fluido eléctrico fue lo primero que falló y lo que agravó la situación. Pueden todos los que nos oyen solamente sentir que después de estar acostado en su cama a las 12 de la noche, de un momento a otro quede borrado todo. Y esto ha significado justamente el hecho de que el corte de fluido ha sido tan delicado para la misma atención de los grupos de socorro. Casi que se podría decir que fue al amanecer, a las 5 de la mañana, cuando ya comienza a aparecer la luz del día, en que se pudo mejorar la atención y, por supuesto, entender con mucho dolor la dimensión de este desastre. Bien, tremenda la situación. Hay españoles por todo el mundo, también en Mocoa. Dice, yo leía últimamente que acaban de encontrar en buen estado a uno de los 3 españoles buscados en la avalancha de Mocoa. Sí, nos alegra mucho. Varios extranjeros estaban en esta zona, estaban buscando unos italianos, un ruso que ya apareció, también una persona de Israel. Con el pasar de las horas ya hay vía carreteable, ya hay fluido eléctrico en algunos puntos. Eso permite restablecer las comunicaciones que son vitales en una situación de esta complejidad y comienzan a reportarse en las personas. Muchos estaban llegando a Mocoa, otros estaban saliendo. Con el desastre también, obviamente, muchos heridos fueron a diferentes puntos. Mucha gente se les recuperó kilómetros abajo de la zona de afectación. Bien. ¿A qué se dedica principalmente la gente allí? ¿A la agricultura? Sí, básicamente aspectos de ganadería. Es un punto, como lo mencionaba alguien, un departamento en una esquina del país fronterizo, que su comercio es más el punto de abastecimiento de todas estas zonas rurales cercanas. Bien, pues yo creo que vamos a ir concluyendo. Sí me gustaría que cada uno de ustedes nos dijeran esas últimas palabras en relación a este tema y sobre todo Andrés y por supuesto en Colombia, César, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? ¿Qué hay que hacer? Esas palabras fundamentales, ¿cómo se va a llevar a cabo esa reconstrucción? Yo quisiera, si me lo permiten, porque debo salir a 3 reuniones y a coordinar el envío de unas ayudas. Primero, agradecerle a ustedes esta posibilidad de intercambiar y de compartir lo que estamos sintiendo acá. Nuestro profundo agradecimiento a los españoles que a través de la Cruz Roja Española, a través de muchas empresas, se han solidarizado también con nosotros. 2 cosas quería decir y también quiero que me excusen un poco, pero uno también es sensible y veía ahora, hoy me preguntaron que si había algo que me hubiera impactado de esta situación,
y solo contarles que se presentó un caso hermosísimo. Un perrito ladraba intensamente en un punto. Pasaba por allí unos socorristas y les pareció muy extraño. Llegaron al punto y resulta que había una señora enterrada viva, y era la dueña de este perrito. Se hizo el rescate, se llevó a la persona al hospital, y lo primero que hizo esa persona cuando ya se recuperó fue preguntar obviamente por su perro. Se fue a la zona y se encontró el perro y se han encontrado nuevamente. Bueno, esa es la parte humana de todo esto. Sí, cuántas anécdotas y cuántas cosas habrán vivido estos días, ¿verdad? Y habrán visto, ¿no? Cuántos lloros y cuántos momentos desgarradores. Yo le quería preguntar a César si ahí está previsto por parte de las autoridades del municipio y departamentales ya algo sobre tema de reubicación, puesto que no podrían volver a construirse casas o realojamientos sobre la misma zona en la que han sido destruidas las casas. Si hay algo en estas reuniones de los grupos de emergencia y institucionales que existen para atender esta situación. Sí, digamos que es muy claro la labor de los organismos de socorro como la Cruz Roja Colombiana. Está orientado a atender las primeras horas, los primeros días, la situación humanitaria, pero simultáneamente trabaja el gobierno nacional, encabeza el presidente de la República en el proceso de reconstrucción. Se ha designado al ministro de Defensa para que sea él la persona que gerencie todo este proceso. Hay que decir que nuestro ministro de Defensa ya había tenido la oportunidad de ser parte de procesos de reconstrucción en otros desastres que tuvimos también en el país, especialmente en el tema de un sismo que tuvimos en una población de Quindío en Colombia. Y ahí se trabaja intensamente con todos los expertos, todas las autoridades en cada una de sus competencias, porque lo primero es restablecer toda la parte de servicios para poder ir paulatinamente también dándole vida a la zona nuevamente. Y se hacen los estudios necesarios para determinar cuáles son los pasos que se tienen que seguir para el proceso de reconstrucción. Como ustedes lo dicen, obviamente tendrá que ser en una zona segura, que no vuelva a ocurrir esta situación. No es tan fácil porque la zona urbana era una zona muy limitada, estamos muy cerca a la selva, zonas rurales, entonces esto implicará, por supuesto, un nuevo reordenamiento territorial para el adecuado uso del suelo. Muy bien, pues esas últimas palabras también, Lorena. Sí, yo quería un poco colocar pues dos ideas que me parecen clave, que hemos hablado aquí ya y que son tan importantes. Y es que ha habido unas consecuencias directas e inmediatas del desastre, pero este desastre va a tener otras consecuencias que van a durar más largo plazo y que pueden ser indirectas, como las muertes que he comentado por la falta de acceso a los servicios o la falta de recuperación de los niños. Y otra idea que se ha hablado y quería intervenir y plantearlo, de que esto era un desastre ya anunciado, era una crónica anunciada. Lamentablemente, en muchas zonas de Latinoamérica, deslizamientos, inundaciones, terremotos son una cosa del día a día. Y muchas veces tienen que ver, como hablamos, por una mala ordenación urbanística o por la pobreza que expone a la gente a estas consecuencias. Y por eso quiero destacar toda la labor que las organizaciones hacemos o intentamos llevar a cabo de prevención y preparación, porque normalmente no tienen cabida para hablar aquí en España ni para conseguir fondos para esa parte. Mientras no le demos importancia a esa parte, tendremos que estar recurrentemente hablando de personas afectadas por estos desastres. Muy bien.
Gracias, muy amable. Chao. Andrés, esas últimas palabras también a partir de este momento, ¿qué hay que hacer? Pues nada, incidir en lo que ya había comentado, en no caer en la tentación de que esta llegada de dinero de las ayudas se inviertan en consolidar la situación previa, sino que se empleen bien en medidas a largo plazo y sobre todo que a la hora de replantear el desarrollo urbanístico se pongan en las manos del Servicio Geológico Colombiano, que es un magnífico servicio geológico con el cual nosotros tenemos varios convenios de colaboración. Muy bien. Y finalmente, también cuéntanos, Yolanda. Sí, yo creo que sí hay que resaltar el trabajo de las organizaciones sociales que han estado allí en el primer momento articulándose y coordinándose también con las instituciones y ese pues es un buen camino de participación para construir pues una nueva Mocoa o para toda la fase de reconstrucción, que se tenga en cuenta la participación y las necesidades de la población y que el trabajo con estos institutos que conocen, que son científicos, es muy importante y tiene que estar por encima de los intereses económicos que haya a la hora de urbanizar un territorio, ¿no? Yolanda, tú eres colombiana, ¿exactamente de qué parte? Yo soy de Risaralda y hace la semana antepasada estuve por allí, por Florencia, por Mocoa y bueno, pues llueve muchísimo. Porque vosotros también estáis haciendo bastante labor, ¿no? Sí, nosotros trabajamos como entidad, como AESCO, colaboramos con organizaciones de mujeres y en este caso estamos colaborando con la red de mujeres del Putumayo, Tejedoras de Vida, que han estado allí y hacen parte pues de las organizaciones referentes para este trabajo de emergencia, y ellas pues hicieron una serie de demandas, aunque al principio inicialmente fue dicho que todo estaba cubierto, como decía el representante de Cruz Roja, pues no era así, ¿no? Porque un tema de una magnitud como la que ha sucedido, pues es difícil en un primer momento decir que todo está atendido, ¿no? Y bueno, pues hay que esperar la dimensión que esto tenga, pero en principio, aunque se esté en fase de emergencia, hay que ir planificando qué va a pasar y cuál puede ser la solución de reconstrucción. Bien, César, esa última pregunta por mi parte, ¿cómo llega la ayuda? Porque entiendo que las carreteras y demás debe ser horrible como está aquello, ¿no? Bueno, inicialmente la ayuda llegó vía aérea, inclusive la movilización de los grupos de socorro tuvieron que ser en vía aérea porque efectivamente las vías terrestres debido a esta situación quedaron completamente bloqueadas. Ya en este momento el Ministerio de Transportes ha habilitado 2 puntos, uno por el Huila y otro por Nariño, que permite la entrada de vehículos, pero pues hay alguna restricción. Sin embargo, ya hay acción terrestre que es muy importante y hay un puente aéreo montado por el Ejército y la Fuerza Aérea para la llegada de ayudas a la zona. Muy bien, pues así concluimos. Yo les agradezco a todos, a César Urueña, director de Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana, el habernos acompañado con esos testimonios tan relevantes, tan importantes en directo, directamente desde Colombia, directamente desde el departamento de Putumayo. Millones de gracias. También le agradezco a Lorena Cobo, responsable de emergencias de UNICEF, Comité Español, el habernos acompañado. Y a Yolanda Villavicencio Mapi, ella es presidenta de AESCO, América, España, Solidaridad y Cooperación. Gracias, Yolanda. Gracias, Teresa. Y finalmente también le agradezco a Andrés Díez Herrero. Él es científico titular en el Instituto Geológico y Minero de España y doctor en Ciencias Geológicas. Él trabaja en área de riesgos geológicos. Millones de gracias, Andrés. Muchas gracias, Teresa, y a todos vosotros. Gracias a los 4, muy amables. Hasta luego, muy buenas noches.
Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis puitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares. ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más. En Ceraín, la mejor carne de Madrid, los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del barrio de las Letras, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. ¡Que aprovechen! Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 91 545 67 50. 91 545 67 50. Implantes dentales Piffer.es. Piffer, con P de paciente y F de felicidad. Les esperamos. Noticias de última hora. Toda la actualidad con una nueva mirada. Y seguimos aquí, hablamos ahora de esas noticias que nosotros consideramos interesantes. Les hablamos de dos casos, por ejemplo, del caso de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez, que ha sido investigado por los casos Auditorio y Púnica y se ha visto obligado a dimitir esta semana como presidente de Murcia. Lo ha hecho recordando el compromiso que tiene con Ciudadanos. Asegura que la razón principal es que Murcia siga contando con el mismo gobierno y no bajo el tripartito PSOE, Ciudadanos y Podemos. Fernando Maillo, coordinador general del PP, asegura que la dirección del partido ha querido que sea una decisión de Pedro Antonio Sánchez y decisión que el propio Maillo ha calificado de injusta. Pedro Antonio Sánchez se despide a medias, ya que mantiene su escaño como diputado. A partir de ahora, Fernando López Miras será el que ocupe el cargo de Pedro Antonio Sánchez y se convierta en presidente de Murcia. Hasta ahora, Fernando López Miras será el actual coordinador general del PP de Murciano y secretario segundo de la Asamblea Regional, y es a partir de este momento ya presidente de Murcia. Y les hablamos de un tema importante, el tema de los presupuestos generales del Gobierno, y es que este lunes Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, llevó los presupuestos ante el Parlamento para su aprobación. Un Gobierno en minoría que necesita el voto favorable de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Al haber ya el PSOE mostrado su negativa a apoyarlos. Así se inicia un proceso de tramitación y aprobación de los presupuestos que puede durar como mínimo hasta junio. Unos presupuestos marcados con dos características: la temporalidad, son de transición hasta el 2018, y el haber tenido en cuenta las cuestiones políticas. Cristóbal Montoro los ha definido así. Los presupuestos más sociales de la historia de España, los presupuestos que traen como gasto público del conjunto de las administraciones más de 300.000 millones de euros de gasto dedicado a la cohesión social. Y vamos a recabar
la colaboración del Partido Socialista, porque es el momento de la responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista para que realmente podamos tener en España unos presupuestos que afiancen la recuperación económica, la creación de empleo y la consiguiente corrección de las desigualdades. El ministro solicita el apoyo de los grupos políticos a este proyecto de ley de los presupuestos y en cuanto a las partidas más relevantes, destacan lo destinado a empleo, pensiones, justicia y el pago de la deuda. Atendiendo a las comunidades, Canarias es la única que ha visto incrementado su presupuesto, mientras que Andalucía y Comunidad Valenciana son las peor paradas. Un total de 190.136 millones de euros, de los que 4.000 millones van destinados a pensiones y un 46% a gasto social. ¿Hace cuánto no comes un chuletón como Dios manda o un gran pescado a la parrilla? No esperes más. En Ceraín, la mejor carne de Madrid, los sabores auténticos de la cocina vasca en un ambiente único, discreto y acogedor. Ceraín, el vasco del barrio de las Letras, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. Te esperamos con tu familia, amigos, reuniones, eventos. Restaurante Vasco Ceraín, el sabor de la calidad, calle Quevedo número 3, 91 429 7909. ¡Que aprovechen! Clínica Piffer, su implante dental por tan solo 210 euros, con cirugía mínimamente invasiva, sin elevaciones de seno ni injertos óseos. Todo ello sin necesidad de mantenimiento, con total garantía. No pierda esta gran oportunidad. Nos encontrará en www.implantesdentalespiffer.es o llamando al 91 545 67 50. 91 545 67 50. Implantes dentales Piffer.es. Piffer, con P de paciente y F de felicidad. Les esperamos. Viajes, gastronomía, música, teatro. No te quedes en casa. Una mirada al mundo. Pues vamos llegando al final del programa. Cierto, no te quedes en casa. Hoy les vamos a hablar de Shiatsu y justamente está con nosotros esta noche Issei Onoda. Él es el director de la escuela de Shiatsu aquí en Madrid, en España. Muy buenas noches, Issei. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo podemos definir el Shiatsu? Exactamente, ¿qué beneficios nos reporta? De acuerdo. Pues Shiatsu, literalmente en japonés, significa presión con los dedos y bueno, es una terapia avalada por el Ministerio de Sanidad de Japón y son básicamente presión con los pulgares en diferentes puntos del cuerpo. Estos puntos son puntos reflejo de los órganos. Bien, ¿y los beneficios? ¿Qué beneficios con esa presión con los dedos sobre el cuerpo se pueden obtener? ¿Qué beneficios? De acuerdo, pues cabe destacar que bueno, Shiatsu se diferencia sobre todo de otras terapias porque se hace todo bajo ropa, debido a que bueno, en la cultura de Japón se le da mucha importancia a lo que es el espacio personal. Y bueno, los principales beneficios que hoy en día tratamos diariamente en la clínica de Shiatsu de Madrid, pues son o bien dolencias muy comunes ocasionados por el estilo de vida actual, estilo moderno de vida actual aquí en Occidente, que sobre todo son pues por largas horas sentado, por el sedentarismo, pues sobre todo dolencias en la zona cervical, zona de hombros y en la zona lumbar, en el cuadro lumbar. Bien. Entonces, sí. Y bueno, mediante la presión con los pulgares en estos puntos, logramos alinear dolencias, descargar zonas y, pues sobre todo relajar al paciente. Así igualmente lo que son los desequilibrios emocionales, como pueden ser estrés, ansiedad, descienden, los músculos se relajan, entonces así se logra pues aliviar dolencias comunes hoy en día, ¿no? Uh-huh. En España el Shiatsu es considerado terapia. Cuéntanos las diferencias entre Japón y España y qué se puede hacer en España. De acuerdo. En el marco
así en España, bueno, ahora mismo no está considerado como una terapia médica, ¿no? El Kentari en Japón sí que está avalada por el Ministerio de Sanidad y, por así decirlo, respalda esta terapia. También se ha logrado hace 5 años en países en la región de Europa, Holanda, se ha regularizado esta terapia, y en Suiza también. ¿Qué quiere decir regularizado? Pues que los estudios pues ya son equitativos al de una carrera médica, ¿no? Entonces, al final y al cabo, este tipo de terapia, bueno, esta terapia sobre todo es positiva, ya que no hace falta la ingesta de o bien analgésicos o calmantes musculares para aliviar dolencias, y bueno, pues pues por así decirlo, si se regula aquí en España, pues los ciudadanos pues se podrían beneficiar de esta terapia, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que lo cubra, en este caso, pues la seguridad social, por ejemplo, como puede ser en Japón, ¿no? Eso es cierto, sería magnífico. ¿Y por qué crees que en España no llegan a considerarlo todavía? Yo creo que es básicamente, sobre todo, por desconocimiento. Nosotros hemos traído de la Universidad de Shiatsu de Japón unos estudios científicos que se han, por así decirlo, desde 1988 se han ido recompilando pruebas hasta el último ha sido en el 2016. Y bueno, todo eso lo vamos a presentar de aquí a corto plazo, pues para que bueno, ¿no? Pues para que se tenga en cuenta de por qué una cultura que a día de hoy tiene la tasa de longevidad más alta internacionalmente, por qué decide avalar, regular este tipo de terapias, ¿no? Bien. Entonces, por desconocimiento, yo creo, básicamente, sí. Vale. Es decir, que vosotros vais un poquito, a partir de este momento, a intentar que en España sea reconocida como carrera. Sí, más que también como carrera, pero como algo también en el marco médico, ¿no? Es decir, pues, o bien que los terapeutas estén regulados, que Shiatsu, para ser terapeuta de Shiatsu, pues haya unas garantías para el ciudadano, ¿no? Ya que estamos hablando de lo que es mejorar la calidad de vida y el estado de salud. Entonces, es necesario pues que haya profesionales cualificados. Muy bien. Pues, Issei, si quieres decir alguna cosita más al respecto de Shiatsu para ir ya concluyendo. De acuerdo. Pues, sí, básicamente pues cabe destacar que a día de hoy, pues estadísticamente, sobre todo por el estilo de vida actual y el marco económico, pues sobre todo pues más mismo salario, más horas de trabajo, por ejemplo, tener una carrera universitaria no te garantiza un trabajo. Estadísticamente, a día de hoy en la clínica cada vez viene gente más joven, ¿no? Más joven porque cada vez están sometidos a más presión y sobre todo eso afecta emocionalmente, los niveles de ansiedad crecen y se manifiesta a nivel físico también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en Japón está considerado como una terapia de mantenimiento y aquí, pues, de momento ahora viene eso la gente cuando hay una dolencia, ¿no? Pero hay que destacar que antes de que haya una dolencia siempre hay unos síntomas del cual hay que ser consciente para que una dolencia no sea algo crónico, ¿no? Muy bien, pues así despedimos a Issei Onoda. Él es director de la Escuela de Shiatsu de Japón, aquí en Madrid. Muy buenas noches. Pues muchas gracias. A ti, noches. Hasta luego. Pues así nos despedimos. Así hemos llegado al final del programa. Hoy en la dirección técnica nos ha acompañado Almudena Ruiz y en los micrófonos quien les habla, Teresa Calvo.
Les esperamos de nuevo mañana a la misma hora, mañana domingo, a eso de las 10 de la noche. No nos fallen. Gracias, hasta luego.